nuestra cesta de la compra sube mucho el precio de los huevos, Susana. Sí, así es. El precio de los huevos no ha dejado de subir en los últimos meses y, de hecho, es el alimento que más sube en términos interanuales, un total de un 18,3%. Como vemos, en julio del año pasado ya subía un 0,7% y a partir de ahí iba subiendo descendía de manera ligera en algunos momentos, pero ya es en marzo cuando empieza a subir hasta situarse en un 11,4%, ya luego se sitúa hasta en 18% y finalmente en el mes de julio sube un 18,3%, una subida que seguro que todos han notado en sus bolsillos, ya que se trata de un alimento muy básico en nuestras neveras. Para entender un poco más esta subida de precios vamos a hablar con Mar Fernández, directora de la Asociación Española de Productores de Huevos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Mar, ¿cuáles esos efectos, ¿no?, que han provocado que lo estemos notando en nuestros bolsillos, ese aumento de los precios de los huevos? Bueno, para poner en contexto la situación del mercado del huevo, tenemos que recordar que en estos meses anteriores del año se ha visto afectada la cabaña avícola no solamente en la Unión Europea, sino en todo el mundo por enfermedades, por ejemplo, como la influenza aviar, pero también la enfermedad de Newcastle, que han eliminado unos cuantos millones de gallinas en distintos países de la Unión Europea. En España, afortunadamente, nosotros no hemos tenido casos de esta enfermedad en gallinas ponedoras, pero como producimos aproximadamente un 20% más o menos de excedente de huevos que podemos enviar a estos países, hemos exportado huevos a la Unión Europea y de alguna manera el mercado es un mercado prácticamente igual, con lo que las tensiones que había de falta de huevos en la Unión Europea, de alguna manera, y ese aumento de precios se trasladan a un mercado como el español, que habitualmente sí que tenía unos precios inferiores a los que tienen otros países de la Unión Europea, con lo cual uno de los motivos es la tensión que hay en el mercado por esa falta de oferta de huevos que se debe a esas enfermedades que afectan a la cabaña avícola, y también hay otro impacto del cambio que estamos viviendo en la estructura productiva de las granjas españolas. En la actualidad nosotros tenemos un proceso de cambio de los huevos que se producen en jaulas hacia los huevos de producciones alternativas. Tenemos ya aproximadamente un 36% de huevos que se producen en sistemas distintos de la jaula. Eso supone más o menos unos 2.300 millones de inversiones para nuestros productores. ¿Por qué? Porque hay una demanda, sobre todo del mercado detallista, de la distribución, para vender huevos de gallinas sin jaula. Esos huevos de gallinas sin jaula cuestan un 25% más caros de producir los huevos de gallinas sueltas en el gallinero, aproximadamente un 50% más la producción de huevos de gallinas camperas y hasta el doble la producción de huevos de producción ecológica, con lo cual ha habido dos factores que se han sumado para que incrementen esos precios los huevos en origen, que no es lo mismo que el precio en destino, que al final es el precio al que se vende al consumidor, pero que en eso no interviene directamente el productor, sino que ya depende también de las tiendas, de las cadenas. Hablábamos de esa subida, ¿no?, del 18,3%, pero ¿cómo se ha notado en nuestros bolsillos? Bueno, en el 2024 se gastó cada español casi 29 euros en huevos en la cesta de la compra. Los huevos, digamos, nos supusieron 29 euros de gasto al año por persona. Ahora mismo, si trasladamos esa subida del 18,3%, nos iríamos a una repercusión aproximada de unos 40 céntimos al mes por persona. O sea, realmente es menos de lo que nos costaría, por ejemplo, una barra de pan. O sea que incluso habiendo subido, como decimos, un 18,3%, que puede parecer una cantidad relevante, el huevo sigue siendo el alimento con la mejor relación entre calidad y precio de la cesta de la compra española. ¿Por qué? Porque nos aporta un montón de nutrientes y además es un alimento que es básico e indispensable en nuestra cocina y en nuestra gastronomía. Así que así todo seguimos estando ante un alimento que tiene una calidad nutricional en relación con el precio muy, muy recomendable y desde luego la mejor de todos los alimentos que tenemos. ¿Y cuál es la previsión, ¿no? ¿Vamos a seguir viendo cómo sigue subiendo el precio de los huevos?
Como decimos, no es lo mismo el precio que se paga en origen al productor que el precio de venta que hay en las tiendas. Pero teniendo en cuenta los factores que hemos dicho antes, no sabemos cómo va a evolucionar la influenza aviar en los próximos meses, y lo que sí que sabemos es que va a haber y está habiendo ya ese cambio, esa transformación en los sistemas de producción, con lo cual es inevitable que a medida que ese 36% de granjas o de censo de gallinas que tienen sistemas alternativos vaya ampliándose, ese coste de producción irá aumentándose, como decimos, porque los huevos que se producen en sistemas distintos de la jaula cuesta producirlos más de un 25% respecto del huevo de gallina en jaula, con lo cual sí que es cierto que simplemente por esa adaptación o ese cambio, esas inversiones que tenemos que hacer en sistemas alternativos y ese mayor coste de producción, parece que es inevitable que la producción de huevos cueste más, lo cual, como decimos, no tiene una relación exactamente directa con el precio de venta al público, pero sí con el precio en origen, con el valor de la producción. Muchísimas gracias por atendernos, Mar. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Bueno, ya hemos visto que ha subido, ahora toca ver cómo los consumidores siguen viendo el precio de los huevos en los supermercados, y nos vamos a acercar a una tienda Lara para saber qué es lo que piensan tanto los consumidores como los vendedores. Sí, y el huevo ese básico en nuestra dieta, como hablabais, que nunca había estado tan caro. Ahora mismo una docena de huevos grandes está en torno a los 2,80 euros en un supermercado barato. Ya si preferimos esos huevos ecológicos o de gallinas camperas, el precio se dispara y puede superar incluso los 4 euros la docena. Un incremento en el precio que sin duda los consumidores están notando en sus bolsillos. Sí que lo he notado, o sea, en la factura del fin de mes se nota, porque yo me punteo, lo pago con Visa, me lo punteo. Hombre, no es que ponga huevos tanto, no, pero en él se nota, en toda la cesta de la compra en general. Compro lo que necesito y no me he dado cuenta. A 2,19 cuando los de la M, que son los que gasto porque los empleo para repostería, y antes me parece que valían a 1,60 y algo. Sí, a raíz de eso pues nos montamos como un gallinero pequeño con 16 gallinas y casero, y bien, muy bien. Todo está muy caro, esa frase que notamos y que estamos escuchando últimamente en las calles. Y bueno, el huevo es uno de los productos que más se han encarecido en la cesta de la compra. Hemos venido a una tienda a comprobarlo. Carlos Jiménez, propietario de la pollería Todo Fresco, gracias por atendernos. ¿Ese incremento del 18% en el precio se ha notado aquí? Se ha notado y mucho, sobre todo por en el poco periodo en el que se ha realizado la subida, y la verdad que se está notando bastante a la hora de vender una subida tan grande del precio de los huevos. ¿Habéis notado también un cambio en las preferencias del cliente? Sí, la verdad que están empezando a comprar en vez de por docenas, por medias docenas. Y luego es verdad que también desde hace un tiempo estamos notando que se vende muchísimo más huevo campero respecto al huevo de granja, debido igual pues a la concienciación, pero también hay que dar alternativa a la gente que igual no puede permitirse pagar un mayor precio por los huevos, y hay que dar alternativas para todas las conciencias y bolsillos. Carlos, además contáis con un obrador artesanal aquí en la pollería. ¿Afecta indirectamente también a los precios de esta comida preparada? Sí, desde luego. Nosotros elaboramos muchos productos, desde hamburguesas, salchichas, diferentes tipos de croquetas, comida preparada casera, y eso pues lleva un alto componente de huevo, y eso se nota muchísimo en el coste de elaboración. Además nosotros no repercutimos el 100% de las subidas, como suele pasará seguramente en la mayoría de pequeño comercio de proximidad, que nosotros absorbemos gran parte de esa subida. Muchísimas gracias, Carlos. Ante la subida de precios, muchas veces las miradas se van hacia los intermediarios. Hemos podido hablar con un distribuidor de huevos y esto es lo que nos ha contado. Yo como distribuidor, el precio nos ha aumentado directamente desde granja, en este caso, ¿vale? Por todas las subidas que ha habido de todo, ¿vale? Pero claro, si nosotros tenemos que ganar nuestro pequeño porcentaje que ganamos, lo tenemos que incrementar también al cliente, que en este caso son las tiendas, bares, ¿vale?
nosotros tenemos que ganar también un poquito y entonces hemos tenido que subir ese tanto por ciento que nos ha subido directamente desde granja. Nosotros seguimos ganando lo mismo que ganábamos antes. Bueno, hemos querido hablar con toda la cadena de producción del huevo. Este último testimonio era de un distribuidor. Muchas veces achacamos al distribuidor esa subida de precios. Hemos hablado con la presidenta de los productores, también con consumidores, pero Marco Antonio, la realidad es que un producto básico, barato, claro, con mucha proteína, ahora es caro. Mira, yo opino que aquí perdemos todos. Perdemos todos y yo lo digo como consumidor, ¿eh? O sea, yo fíjate, algo de huevos entiendo, no porque tenga 3 hijos en casa, bueno, sí, porque tengo 3 hijos en casa, pero en el sentido de la cantidad de huevos que consumimos en mi casa es espectacular. O sea, a mí una docena me dura nada, porque a nada que se comen 2 huevos fritos cada uno, figuraos lo que me puede durar una docena. Pero claro, vamos a hablar de la inflación. La inflación a julio de 2025 ha subido un 2,7%. ¿Qué es la inflación? Que mucha gente no lo sabrá. Oiga, es el aumento constante y generalizado de los productos y de bienes y servicios, es decir, lo que sube la vida. ¿En qué queda esto? Queda esto que al final el consumidor final es el que pierde, porque tú ganas lo mismo, pero el producto básico, que son los huevos, que es algo básico como la leche, sube su precio. Encima no sube el 2,7 que ha subido todo, sube un 18,3, o sea que es una barbaridad. Con lo cual, al fin y al cabo, aquí perdemos todos. O sea, esta es la realidad, perdemos todos porque nuestro poder adquisitivo disminuye. Entonces, esa es la problemática. Yo lo veo que habría que, determinados bienes básicos, suena muy mal la palabra, pero habría que intervenir los precios a veces. Mira, sí. Con eso no esperaba estar de acuerdo. Pero, sí, pero quiero decir que también hay elementos en el mercado que se deben a subidas puntuales, que lo han explicado muy bien al principio, que al final se ha tratado por una escasez de oferta en Europa que ha acabado haciendo que nosotros exportemos huevos y que los precios a los que se venden los huevos en Europa y nosotros pues se hayan equilibrado. Pero bueno, esperemos que se trate de una cuestión puntual, porque es verdad que o sea, que tú decías la inflación, perdemos todos, sí, obviamente, pero bueno, también hay que decir que en los últimos tiempos Europa, ya no hablo de España por no ser, Europa y Occidente está consiguiendo rebajar la inflación y además hoy es que hablando, y no seré yo el que no diga que los salarios tienen que subir mucho más, pero justo hoy en el periódico contaba un compañero que por fin en Aragón los salarios de convenio llevan un año situándose por encima del IPC. Por tanto, sí, o sea, hay muchas cosas que están mal y que nos afectan, pero bueno, también hay que tener en cuenta que hay determinados productos, por básicos que sean, y a lo mejor una de las soluciones sería toparlos de alguna manera y que contaran con algún tipo de subvención por parte del Estado. Estamos expuestos a los vaivenes del mercado, quiero decir, es imposible no evitar. Todavía no estamos en los precios de Estados Unidos, que ahora nos estaba buscando, estaban como $6,5, perdón, la docena, es decir, que serían unos 8 euros o 7 euros y pico la docena. No llegamos ahí, pero esperemos que tampoco lo veamos. La cosa está, Iván, como tú dices, que luego vuelve al precio original, porque hemos visto con muchos otros productos bueno, que el aceite poco a poco... El aceite está bajando, pero aún está ligeramente más alto. Entonces, lo que vemos es crecidas espectaculares y bajadas mucho más pequeñas. Y que nunca acaban bajando hasta el precio original. No, siempre aprovechan y ya dejan un cierto margen. No vaya a ser que de aquí 4 meses tengamos una situación igual, pues mira, ya partimos de un poquito más alto, ¿no? Al final eso afecta al bolsillo de las familias, afecta a la alimentación de las familias y que al final los huevos pues es un producto muy nuestro también, como de nuestra dieta mediterránea, es decir, que es muy necesario, es decir, que nos quiten los huevos, verás tú las tortillas de patatas.